Carolina Rue, soy montañista. Hasta la fecha llevo un poco más de 700 cumbres en mi carrera deportiva y en el 2015 me puse la meta de ser la primera persona salvadoreña en el punto más alto del planeta, es decir, ser la primera salvadoreña en la cumbre del Everest. Aquí estoy, no ha sido un camino fácil. Este día cumplo 2109 días de haber iniciado ese ascenso al Everest y le diré que sí, ha sido un camino lleno de obstáculos, pero a la vez me ha ayudado a ser muy perseverante y tener mucho coraje para poder llegar al punto donde estoy ahora. En el 2017, como parte de mi preparación para el Everest, me uní a la primera expedición de centroamericanos a la Aconcagua. La cumbre de la Aconcagua es la cumbre más alta de todo el continente americano. Y hasta este día solo dos mujeres salvadoreñas hemos pisado esa cumbre. En esa expedición íbamos sin pagar guías ni porteadores, considerando como montañistas que era la mejor manera. Pero el día de cumbre yo tuve que adelantarme de mis compañeros porque las botas que llevaba no eran las adecuadas para esa altura. Las botas que llevaba prestadas de un muy buen amigo eran para 5.000 metros sobre el nivel del mar y el Aconcagua tiene 7.000 metros. Entonces yo tenía que subir lo más rápido que pudiera y permanecer el menor tiempo posible a esa altura. Entonces ese día me tocó ir sola. Y en el camino yo fui viendo expediciones muy grandes, todos iban uniformados, con sus guías. Hubo una expedición que me llamó mucho la atención, que era de canadienses que llevaban como 3 guías por el grupo, iban todos encordados y el avance es de muchas horas, ¿verdad? Hay un punto antes de llegar a la cumbre, como el último descanso, que se llama La Cueva. Ahí coincidí con esta expedición de canadienses y uno de los chicos se me acercó y me dijo, ¿por qué haces esto? Te he visto que estás tú sola, que sos mujer y tan pequeña, porque él era muy alto. Entonces yo le dije, bueno, porque puedo, porque soy capaz. Y nos despedimos, ¿verdad? Entonces ellos continuaron, yo esperé un poco más. Un par de horas después, cuando yo ya iba llegando a la cumbre, ellos venían de regreso y el mismo joven me abrazó y me dijo, gracias por haberte conocido, me has inspirado para hacer grandes cosas en mi vida. Y esas palabras me impactaron mucho y me hicieron reflexionar que esta meta y este sueño que tengo deja de ser una meta personal y se vuelve una meta colectiva. Principalmente, al lograr esta hazaña, se convierte en una meta que representa a todas las mujeres y niñas de El Salvador, un país donde es muy difícil nacer mujer. Entonces yo represento y quiero representar a todas las mujeres y niñas de mi país cuando llegue a la cumbre del Everest. Yo soy madre, tengo 2 hijas y un hijo, también soy profesional y siempre he amado todos los deportes. Pero cuando yo me inicié en el montañismo, yo estaba pasando por una de las etapas más difíciles de mi vida. Estaba sufriendo una depresión muy profunda y un día, después de ver amanecer, por haber pasado toda la noche sin dormir, llorando, yo dije, no puedo seguir así, no puedo dar este ejemplo de derrota a mis hijos. Entonces, pensé en alguna actividad deportiva que hacer y tomé mi mochila y me fui a escalar montañas. Y en una de mis primeras cumbres, al ver esa belleza, esa inmensidad de la cumbre, yo me dije, esto es para mí. Y fue amor a primera vista. Y a partir de ese momento no paré. Escalé montaña tras montaña, me puse reto tras reto, investigué, leí mucho y empecé a entrenarme en alta montaña. Alta montaña son las montañas arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros acá en El Salvador tenemos montañas de 2.700, la más alta. Entonces empecé mi primera expedición de alta montaña hacia México y me tocó subir como primer reto la montaña llamada Iztaccíhuatl o Mujer Dormida. Esta montaña tiene 5.250 metros sobre el nivel del mar.
Había tomado todos los ahorros que tenía para costear el viaje, todos los implementos que llevaba eran alquilados o prestados y me decidí a ir. Cuando inicié ese ascenso, por primera vez mi cuerpo estaba a una altura tan grande, prácticamente nosotros vivimos a nivel del mar. Por primera vez sentí la falta de oxígeno y sentía que cada paso que daba me costaba muchísimo, pero mi espíritu y mi mente iban determinadas a lograr la meta. Y así continué ascendiendo la montaña hasta que por primera vez vi el glaciar de la montaña. Y al ver esa masa inmensa de hielo y esa belleza tan única, agradecí a la vida el permitirme estar ahí. E irremediablemente empecé a llorar. Y conforme iba avanzando por el glaciar, mi mente empezó a pasar toda mi vida. Pasaron todos mis fracasos, todos mis triunfos, mis alegrías, mis tristezas. Y continué así hasta que llegué a la cumbre. Y estaba en la cumbre. Y no lo podía creer. En ese instante sentí que había vuelto a nacer. Me di cuenta que era capaz de lograr cosas que jamás me había imaginado que podía hacer. Y ese día nació en mí una nueva mujer. Ese día empecé a vivir. Entonces decidí seguir con mis expediciones de alta montaña y fue donde me propuse el reto de hacer el Everest. Cuando yo estaba en tercer grado, yo estudiaba en una escuela pública que era muy buena, tenía muy buenas maestras, pero hubo un maestro que no lo era, nos golpeaba, nos insultaba, y en una ocasión teníamos nosotros que decir qué queríamos ser de grandes. Entonces yo dije que quería ser científica, un compañero dijo que quería ser doctor, y así pasamos todos. Cuando todos terminamos, el maestro dijo: miren, desde el momento que ustedes estudian aquí, es porque ustedes son pobres, sus padres son pobres, entonces ustedes no tienen que aspirar mucho a la vida, porque no van a salir de esta situación. Entonces tienen que enfrentar la realidad. Yo tenía alrededor de 9 años y decía: ¿por qué dice eso? Él está equivocado. Pero lastimosamente ese mensaje tan negativo lo he escuchado muchas veces en este camino que yo llevo para la cumbre del Everest. En muchas ocasiones me han dicho que no creen que sea capaz de lograrlo, o incluso que no creen que ningún salvadoreño sea capaz de lograr tal hazaña. Me han dicho que lástima que sea mujer, que si no lo fuera tal vez ya tuviera los fondos y el apoyo para completar mi meta. Y no les voy a mentir, sí me ha afectado en algunas ocasiones. Algunos días he estado a punto de renunciar, pero mi terquedad y perseverancia no me lo ha permitido. No me han permitido renunciar. Y esas cualidades son también las que me han mantenido firmes cuando he soportado pruebas fuertísimas en la montaña. ¿Recuerdan que en el Aconcagua yo no llevaba las botas adecuadas? Pues resultó que cuando yo hice la cumbre, cuando empecé a bajar, entró una gran tormenta. Era tan fuerte que a los minutos de haber iniciado la nieve ya me llegaba a las rodillas. No se veía nada, se perdió el camino y me costó muchísimo llegar al campamento. Y tuvimos que permanecer en el campamento por más de 3 días. No nos pudimos hidratar, mis pies se habían mojado, y por la falta de un equipo técnico adecuado y por la altura, que estábamos a más de 6,000 metros sobre el nivel del mar, se me congelaron los pies. Entonces, lo que me había costado subir en 10 días, lo tuve que bajar en 2 días con los pies congelados. En otra ocasión, en Perú, eran las 2 de la mañana, estaba escalando una montaña muy técnica, donde teníamos que atravesar grietas que provocan muchísimo miedo, paredes con abismos de fondo, puentes de hielo, y en esa ocasión uno de mis piolets se soltó y me golpeó la boca y se me quebró un diente. Y me quedó el nervio expuesto, entonces era un dolor indescriptible. Pero estaba a 5,700 metros sobre el nivel del mar, me había tomado muchos días llegar a ese punto, y yo dije: si estoy acá es porque soy capaz, si he llegado hasta este punto es porque yo puedo. Y continué e hice la cumbre así. Y
así muchos obstáculos y muchas dificultades se pasan en montañas de tanta altura, pero lo interesante es que todos estos problemas y todas estas grandes dificultades no las sufre solo en la montaña. Todas estas dificultades las sufrimos todas las personas en nuestros días, con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros proyectos. Y tenemos que ser valientes, tenemos que perseverar y saber que podemos superarlas, porque es que la vida es como la montaña. Entre más alto quiera llegar uno, más difícil se va a volver el camino, más obstáculos vamos a encontrarnos, y tenemos que tener la certeza que somos capaces de poder sobrepasarlos. Entonces yo les invito, y principalmente yo invito a todas las mujeres y niñas de mi país a que sean valientes, a que tengan coraje, que sean perseverantes y que suban esas grandes montañas de sus vidas y que no permitan que otras personas les digan que no pueden y que no son capaces, y que juntas lleguemos a la cumbre. Gracias. Muchísimas gracias, Alfa. Wow. Yo creo que todo el equipo de TEDx Colonia Miramonte está muy feliz de tenerla con nosotros. En definitiva, vamos a celebrar con usted cuando suba el Everest. Vamos a estar, ¡yay! ¡Qué emoción lo hizo! Gracias. Y bueno, usted me dio una frase. Helen Keller dice que uno nunca debe consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar. ¿Qué significa eso para usted? Que como humanos tenemos una dignidad y tenemos un espíritu que no nos permite quedarnos abajo, que siempre tenemos que superarnos y que debemos luchar por no perder esa dignidad y siempre superarnos como personas, como humanos en esta vida. Perfecto. Muchísimas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué enseñanza cree que le ha dejado subir la montaña? La mejor. Muchas, pero creo que una de las principales es la humildad, porque cuando uno está en esa inmensidad se siente tan pequeño ante esa belleza y esa grandeza, pero a la vez uno se vuelve muy agradecido. Entonces, humildad y agradecimiento. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfa. Un fuerte aplauso para usted.